Jimena había notado un cambio en el comportamiento de Aurelio el lunes, pero lo había achacado al cansancio tras el fin de semana. Pasaba más tiempo frente al espejo, eligiendo camisas, e incluso se rociaba con colonia, que normalmente solo se echaba en ocasiones especiales. En 8 años de matrimonio había aprendido bien sus hábitos, y estas pequeñas cosas no le pasaban desapercibidas. En el despacho de empaques del Valle reinaba el ajetreo habitual de principios de semana. Jimena estaba revisando el papeleo atrasado del fin de semana cuando Paloma entró en su despacho. Su amiga parecía agitada, lo que no era muy característico de su carácter habitualmente tranquilo. ¿Tienes un momento?, preguntó Paloma cerrando la puerta tras de sí. Claro, siéntate. ¿Qué te pasa? Paloma se sentó en el sillón frente a la mesa y permaneció un rato en silencio, obviamente buscando palabras. Eran amigas desde hacía más de 10 años, desde la universidad, y Jimena comprendió enseguida que la noticia no sería agradable. No sé si debería decírtelo, comenzó, jugueteando con el asa del bolso. Pero si fuera tú, querría saberlo. Paloma, me estás asustando. Dímelo de una vez. Se trata de Aurelio, suspiró Paloma y miró fijamente a su amiga. Esta mañana lo he visto en la máquina de café con la chica nueva, con esa... ¿Cómo se llama? Yolanda. Jimena frunció el ceño. Había oído hablar de la nueva becaria del departamento de marketing a sus compañeros. Una chica joven, recién salida de la universidad, guapa y enérgica. Nada especial. Tenían algunas de esas en su empresa un par de veces al año. ¿Qué tenía de extraño? A lo mejor solo le estaba explicando cómo utilizar la cafetera. Jimena sacudió Paloma con la cabeza. Estaban muy cerca el uno del otro, demasiado cerca, y él le tocaba la mano mientras le enseñaba los botones que tenía que pulsar. Y entonces ella se rió, y él también, y su amiga se calló, sin saber cómo expresar mejor sus sospechas. ¿Y él qué? La miró como hacía tiempo que no la miraba. Aquellas palabras flotaron en el aire entre ellas. Jimena sintió que algo frío se instalaba en su pecho, pero intentó no mostrar su ansiedad. Paloma, creo que exageras. Aurelio siempre ha sido amable con los nuevos empleados. ¿Recuerdas cómo ayudó a Ricardo, del departamento de compras, a instalarse? Ricardo es un hombre, dijo Paloma secamente, y Aurelio no se acurrucó con él junto a la máquina de café. No se estaban abrazando, objetó Jimena, pero su voz sonó poco convincente. Paloma se levantó y se acercó a la ventana que daba al aparcamiento frente al edificio de oficinas. A lo mejor me lo estoy inventando, dijo sin darse la vuelta. Pero conozco a Aurelio desde hace años y nunca le había visto hablar tan apasionadamente con una empleada. Prométeme una cosa, préstame atención. Cuando su amiga se marchó, Jimena no pudo concentrarse en su trabajo durante un buen rato. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Paloma, y se encontró escuchando los sonidos del pasillo, intentando reconocer la voz de su marido. Hacia las 11 de la mañana decidió ir a la máquina de café, aparentemente para tomar otro café. Había un grupo de empleados de distintos departamentos cerca de la máquina, discutiendo animadamente sobre algún asunto de trabajo. Entre ellos, Jimena se fijó en Yolanda, una chica muy atractiva, de pelo largo y oscuro y ojos expresivos. Llevaba un vestido azul entallado que realzaba su esbelta figura y parecía mucho más joven de sus 32 años, a diferencia de la propia Jimena. «Buenos días», saludó Jimena a sus compañeros y pulsó el botón de la cafetera. «Jimena», se alegró Yolanda, «tenía ganas de conocerte. Aurelio me ha hablado mucho de ti». «¿De verdad?». Jimena intentó mostrar una sonrisa amable. «¿Qué te ha dicho exactamente?». «Que eres la mejor contable de la empresa y que le ayudaste mucho cuando empezó a trabajar aquí», intervino Yolanda con sincero entusiasmo. «Y también me dijo que si tenía alguna duda sobre los estados financieros, acudiera a ti». El resto del personal se fue dispersando poco a poco y las mujeres se quedaron solas.
Jimena estudió a la chica, tratando de ver si había algo sospechoso en su comportamiento, pero Yolanda parecía perfectamente natural. Aurelio es muy amable, continuó. Ayer se quedó hasta tarde para explicarme las peculiaridades de trabajar con nuestros principales clientes. No todos los mentores están dispuestos a dedicar tanto tiempo a un recién llegado. ¿Hasta tarde?, preguntó Ximena, intentando que su voz sonara indiferente. Sí, hasta las 8:30 más o menos. Incluso le ofrecí reprogramar la conversación para hoy, pero dijo que era mejor explicárselo todo de una vez, antes de que olvidara las preguntas. Jimena asintió y volvió a su despacho, pero no podía concentrarse en su trabajo. El día anterior, Aurelio había llegado a casa a la hora habitual y había dicho que había sido un día tranquilo. Ella lo recordaba perfectamente porque habían visto juntos las noticias de la noche y habían hablado de los planes para el fin de semana. A la hora de comer, Jimena fue a la cafetería de la empresa. Normalmente llevaba comida de casa, pero hoy quería distraerse de sus pensamientos intrusivos. Cogió una bandeja con ensalada y sopa, miró a su alrededor en busca de una mesa libre y vio a Aurelio en la esquina más alejada de la sala. Yolanda estaba sentada frente a él, con un bocadillo y un vaso de zumo. Jimena los observó desde la distancia, tratando de no llamar la atención. Su marido decía algo, gesticulando enérgicamente, y la chica se reía, tapándose la boca con la mano. En un momento dado, Aurelio se inclinó sobre la mesa para decir algo más bajo, y Yolanda también se inclinó hacia adelante. De perfil parecía algo muy íntimo. ¿Quieres hacerme compañía?, oyó la voz de Paloma detrás de ella. Por supuesto, Jimena cogió la bandeja y siguió a su amiga hasta una mesa libre que, por suerte, estaba en el lado opuesto a donde estaban sentados Aurelio y Yolanda. Veo que has seguido mi consejo, dijo Paloma, sentándose enfrente. ¿De qué estás hablando? Mirando a tu marido. Te he visto mirar en su dirección. Ximena suspiró y empezó a comer mecánicamente la ensalada, casi sin probarla. A lo mejor están hablando de trabajo, dijo sin mucha convicción. Tal vez, asintió Paloma. Pero los asuntos de trabajo no suelen provocar tanta alegría. Comieron en relativo silencio, intercambiando de vez en cuando comentarios sobre la actualidad. Cuando Jimena se levantó para coger la bandeja, vio que Aurelio y Yolanda se levantaban de la mesa. A la niña se le cayó algo, y el marido de Jimena recogió galantemente el objeto caído, tocándole ligeramente la mano al entregárselo. El gesto le pareció a la esposa demasiado delicado para una simple relación de trabajo. Jimena pasó el resto del día en tensa expectación. Varias veces salió de la oficina con diversos pretextos, esperando ver a Aurelio, pero él estaba ausente de su mesa u ocupado con conversaciones telefónicas. A las 6:30, cuando la mayoría del personal se iba a casa, se asomó a la oficina de ventas y encontró a su marido sentado frente al ordenador. ¿Llegas tarde?, le preguntó acercándose a su mesa. Sí, tengo que terminar la presentación para la reunión de mañana con el cliente, respondió Aurelio, sin apartar los ojos del monitor. Vete a casa, volveré más tarde. ¿Puedo ayudarle? Tengo tiempo libre. No hace falta, yo me encargo. De todas formas, es información específica de ventas, no te interesará. Jimena quiso insistir, pero en ese momento Yolanda se acercó a la mesa con una carpeta de documentos en las manos. Aurelio, he traído los informes que me pediste, dijo la chica, y solo entonces reparó en Jimena. Perdona, no sabía que estabas ocupada. Estamos terminando, dijo Aurelio rápidamente. Jimena ya se iba a casa. Algo en su tono le pareció extraño a su mujer, demasiado precipitado, como si quisiera deshacerse de su presencia cuanto antes. Se despidió y salió de la oficina, pero en lugar de ir a su coche, se quedó en el vestíbulo de la planta baja, desde donde podía ver las ventanas del departamento de ventas. Media hora más tarde vio a Aurelio y a Yolanda salir juntos del edificio. Hablaban de algo,
y el marido llevaba el bolso de la chica junto con su maletín. En la entrada se detuvieron, continuando su conversación, y Jimena vio que Aurelio sacaba las llaves del bolsillo y señalaba hacia el aparcamiento. Yolanda asintió y caminó a su lado. Jimena sintió que el corazón se le aceleraba. Caminó rápidamente hacia su coche, intentando pasar desapercibida, y vio cómo su marido abría la puerta del asiento del copiloto delante de Yolanda. Era un gesto de cortesía que hacía años que no mostraba ni siquiera a la propia Jimena. En casa trató de hacer las tareas habituales: preparar la cena, ver las noticias de la noche, regar las flores del balcón, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que había visto. Aurelio regresó a las 9:30, con cara de satisfacción e incluso un poco excitado. «¿Cómo va la presentación?», preguntó Jimena poniéndose la cena caliente. «Estupendo, todo ha salido bien», respondió él empezando a comer. «Mañana debería ir bien. ¿Qué tipo de clientes son? ¿Son nuevos?». «En realidad no, solo queremos ampliar nuestra cooperación. Nada especial». Jimena se sentó frente a su marido con una taza de té y se atrevió a hacer una pregunta directa. «¿Cómo le va a la chica nueva?». «Yolanda, creo». Aurelio levantó la cabeza del plato y miró a su mujer con ligera irritación. «Le va bien. ¿Por qué?». «Solo me lo preguntaba. La he conocido hoy y me ha parecido una buena chica». «Sí, lo era», asintió y volvió a concentrarse en su comida. «Me dijo que la estabas ayudando con su trabajo. Es muy amable por tu parte». «Solo hago mi trabajo. Hay que poner al día a todos los empleados nuevos». «Por supuesto». Jimena tomó un sorbo de té. «Solo que normalmente es el jefe el que lo hace. Y Yolanda está en el departamento de marketing, no en el de ventas». Aurelio dejó bruscamente el tenedor sobre la mesa y miró a su mujer con indisimulada irritación. «Jimena, ¿por qué tantas preguntas? Estoy ayudando a un compañero a acostumbrarse a su nuevo puesto. No tiene nada de extraño. No digo que haya nada raro, solo estoy notando que te has quedado en el trabajo más a menudo». «Tengo muchas cosas que hacer», respondió el marido en un tono que no admitía objeciones. «Y no creo que tenga que rendirte cuentas de cada minuto de mi tiempo». «No quiero que me rindas cuentas», intentó Jimena hablar con calma. «Solo me preocupo cuando llegas tarde». «Pues no te preocupes. Ya soy mayorcito y sé cuidar de mí mismo». Había una frialdad nueva y desconocida en sus palabras. Aurelio nunca le había contestado así, ni siquiera cuando se peleaban. Jimena sintió que algo en su interior se apretaba con un doloroso presentimiento. «Aurelio, si he hecho algo malo». «No has hecho nada malo», la interrumpió. «No hagamos un interrogatorio cada vez que vuelvo del trabajo». Su marido se levantó de la mesa sin terminar de cenar y se dirigió al salón. Jimena le oyó encender la televisión y cambiar de canal, evitando claramente continuar la conversación. Ella recogió la mesa en completo silencio, reflexionando sobre lo sucedido. En todos los años de matrimonio, rara vez había habido algún conflicto serio entre ellos. Aurelio era un hombre tranquilo y equilibrado, e incluso en los momentos de desacuerdo, siempre encontraban la manera de hablar las cosas. Su reacción de hoy ante preguntas sencillas parecía completamente inadecuada, a menos que tuviera algún motivo para ocultar algo. Jimena permaneció tumbada en la cama durante largo rato, escuchando la respiración de su marido a su lado. Se durmió rápidamente, pero incluso dormido parecía algo tenso. Intentó convencerse de que todas sus sospechas eran producto de su imaginación, alimentada por las palabras de Paloma, pero las dudas seguían royéndola por dentro. Quizá Aurelio solo estaba ayudando a la nueva empleada y ella se estaba inventando problemas para nada. Pero entonces, ¿por qué había reaccionado con tanta agresividad a sus preguntas? ¿Y por qué había mentido sobre la hora a la que se había quedado hasta tarde en la oficina el día anterior? Las semanas siguientes se convirtieron para Jimena en una serie de dolorosas observaciones. Lo que había empezado como vagas sospechas fue haciéndose cada vez más nítidas.
Aurelio ya no ocultaba sus atenciones hacia Yolanda, como si hubiera decidido que su mujer no se daría cuenta ni se atrevería a hacer nada al respecto. Lo primero que cambió fue su ritual matutino. Mientras que antes su marido se vestía deprisa y sin cuidado, ahora pasaba al menos 20 minutos cada mañana frente al espejo, seleccionando cuidadosamente su camisa, arreglándose el pelo, e incluso cambiaba su habitual colonia barata por algo más caro y penetrante. Ximena se dio cuenta de que había empezado a vigilar su peso, se negaba a comer bocadillos por la noche e incluso se había apuntado a un gimnasio, a pesar de que durante años había dicho que no tenía tiempo para hacer ejercicio. En el trabajo, la situación era cada vez más evidente. Todos los días, a la hora de comer, Ximena veía la misma imagen: Aurelio y Yolanda sentados en la misma mesa de la cafetería, inclinados el uno hacia el otro en animada conversación. Él le llevaba el café, le traía pasteles de la panadería más cercana y siempre encontraba tiempo para ayudarla a llevar una bandeja o mover una silla. Ximena trató de encontrar explicaciones inocentes para esto. Tal vez Yolanda necesitaba de verdad un mentor y Aurelio solo estaba siendo un buen colega. Pero poco a poco los detalles se fueron sumando hasta formar una imagen demasiado definida. Su marido empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo casi todos los días, explicando que se debía a proyectos urgentes o reuniones importantes. Sin embargo, cuando Ximena le llamó a su despacho sobre las 7 de la tarde, la secretaria le dijo que Aurelio se había marchado hacía una hora. ¿Dónde te habías metido?, preguntó cuando su marido llegó a casa casi a las 10:30. He quedado con unos clientes en el restaurante, respondió él sin mirarla a los ojos. Teníamos que hablar del nuevo contrato, pero no olía a comida ni a alcohol, y su traje parecía demasiado fresco para un hombre que había pasado la noche en un restaurante. En el coche, sin embargo, Ximena olió un perfume femenino desconocido, ligero, floral, nada parecido al suyo. Paloma tenía razón sobre los cuchicheos en la oficina. Los compañeros empezaron a lanzar miradas extrañas a Ximena, comprensivas o incómodas, como si fuera la última en enterarse de la verdad evidente. Marta, de Recursos Humanos, le preguntó cómo le iba en casa, y Roberto, de Contabilidad, empezó de repente a evitar mencionar a Aurelio en la conversación. Toda la empresa está hablando de ello, dijo Paloma durante otra pausa para el café. Ayer oí a las chicas de secretaría comentar que tu marido acompaña a Yolanda a casa todas las noches. ¿A casa? Ximena sintió que algo le oprimía dolorosamente el pecho. Bueno, al menos hasta la parada del autobús. Dicen que se quedan allí hablando mucho rato, y a veces incluso la lleva en su coche. Eso explicaba los tardíos regresos de su marido y el olor a perfume ajeno. Ximena imaginó a Aurelio abriendo galantemente la puerta del coche delante de Yolanda mientras conducían por la ciudad nocturna, hablando de trabajo o de algo más personal. Tal vez contándole a la chica sus planes, sus sueños, sus problemas, todas las cosas que hacía tiempo que había dejado de comentar con su propia mujer. Pero lo peor fue que Aurelio empezó a minar su reputación profesional. Al principio eran pequeños regaños, dichos como de pasada durante las reuniones generales. Empezó a llamar la atención de sus colegas sobre supuestas inexactitudes en sus informes, aunque Ximena comprobaba cada cifra varias veces y estaba segura de que todos los cálculos eran correctos. Parece que hay un pequeño error en el informe de gastos del mes pasado, dijo una vez durante una reunión de planificación en la que estaban presentes todos los jefes de departamento. Ximena, ¿podrías volver a comprobar las cifras de los gastos de transporte? Ximena revisó todos los documentos en casa, pasó casi una tarde entera, pero no encontró ningún error. Cuando se lo contó a Aurelio al día siguiente, éste se encogió de hombros y dijo que debía de haberse equivocado. Pero el residuo permaneció, y Ximena notó cómo algunos de sus compañeros desconfiaban más de su trabajo. Una semana después, la historia se repitió.
Esta vez Aurelio dudaba de la corrección del cálculo del beneficio de las ventas a un cliente importante. Jimena conocía esas cifras de memoria. Ella misma había redactado el contrato y supervisado todos los pagos, pero su marido insistía en que había un error en alguna parte. «Quizá deberíamos delegar la gestión de este cliente en otra persona», sugirió durante otra reunión. Jimena cometía muchos errores últimamente, quizá su carga de trabajo era demasiado pesada. El director de la empresa, un hombre mayor llamado Ignacio, que siempre había apreciado el trabajo de Jimena, frunció el ceño y prometió estudiar la situación. Después de la reunión, la invitó a su despacho para hablar en privado. «Jimena, ¿te encuentras bien?», preguntó sentándose ante su enorme escritorio de madera. «Aurelio está preocupado por tu trabajo». «Ignacio, he revisado todos los informes varias veces», respondió ella, tratando de mantener la calma. «No hay ningún error. No sé por qué Aurelio piensa así». El director la miró atentamente y a Jimena le pareció que adivinaba las verdaderas razones de lo que estaba ocurriendo. En la empresa solo trabajaban 50 personas y la vida personal de los empleados rara vez se mantenía en secreto. «De acuerdo», dijo al fin, «pero ten cuidado. No quiero que nuestros problemas familiares afecten al proceso de trabajo». Sus palabras sonaron a advertencia, y Jimena se dio cuenta de que su posición en la empresa empezaba a ser precaria. Aurelio estaba jugando sucio, utilizando su influencia y la confianza de sus compañeros para socavar su reputación. ¿Pero por qué iba a hacerlo? La respuesta llegó unos días más tarde, cuando se celebró la gran reunión de fin de trimestre. Estaban presentes todos los jefes de departamento y Jimena tenía que presentar un informe financiero. Ella se había preparado a conciencia, comprobando cada cifra y cada cálculo, pero cuando llegó el momento de analizar el beneficio de las ventas, Aurelio levantó la mano de repente. «Siento interrumpir», dijo con fingido pesar, «pero creo que hay un grave error en los cálculos». Jimena sintió que la sangre se le subía a la cara. Todos los presentes se volvieron hacia ella, esperando una explicación. «¿Qué tipo de error?», preguntó ella, intentando mantener un tono uniforme. «Has calculado mal el porcentaje de beneficio del contrato de Industrias del Norte. Según mis cálculos, debería ser un 15% menos». Jimena echó un vistazo a sus papeles. Recordaba el contrato con todo detalle porque ella misma había negociado todas las condiciones financieras. Las cifras eran absolutamente correctas. «Aurelio, he comprobado estos cálculos varias veces. ¿Tienes algún documento que respalde lo que dices? Tengo una copia del contrato y los cálculos que hice para la presentación al cliente», dijo sacando unas hojas de una carpeta. «Si quieres, podemos compararlos ahora mismo». Ignacio cogió los documentos y empezó a estudiarlos, comparándolos con el informe de Jimena. Los demás guardaron un tenso silencio. Finalmente, el director levantó la cabeza. «Jimena, hay discrepancias», dijo en tono severo. «Sus cifras están infladas». Jimena cogió los documentos que le tendía y los estudió detenidamente. A primera vista todo parecía correcto, pero entonces se dio cuenta de un pequeño detalle. En la copia del contrato que Aurelio le había proporcionado, se había cambiado una cifra. Muy sutil, casi imperceptible, pero suficiente para marcar una gran diferencia en el cálculo final. «Esta es la versión incorrecta del contrato», dijo. «Aquí se han cambiado los términos». «Jimena». Aurelio sacudió la cabeza con una expresión de pesar en el rostro. «Este es el original que firmamos con el cliente. Quizá lo has confundido con un borrador». Se dio cuenta de que había caído en una trampa. No llevaba consigo el contrato original para probar su caso, y la palabra de Aurelio había tenido tradicionalmente más peso en la empresa, sobre todo en cuestiones de ventas. Sus colegas la miraron con perplejidad, y Jimena sintió que su reputación se derrumbaba. «Creo que deberíamos levantar la sesión», dijo Ignacio. «Jimena,
Ordena los documentos y mañana presenta un informe corregido. El resto del día transcurrió como un borrón. Sus compañeros evitaban su mirada y algunos cuchicheaban a sus espaldas. Jimena se encerró en su despacho e intentó encontrar la copia original del desafortunado contrato, pero era como si no existiera. En la base de datos electrónica solo estaba la versión que Aurelio le había enseñado. Por la noche, en casa, no pudo soportarlo y decidió hablar abiertamente con su marido. Aurelio estaba sentado en el salón, mirando algo en su tableta, y parecía bastante satisfecho. «Tenemos que hablar seriamente», dijo Jimena sentándose frente a él. «¿Sobre qué?», preguntó sin levantar la vista de la pantalla. «De lo que pasa entre nosotros y de lo que haces en el trabajo». Aurelio la miró por fin y ella vio algo nuevo en sus ojos, una frialdad rayana en la hostilidad. «¿Qué quieres decir exactamente con eso?» «Ya sabes lo que quiero decir. Tu relación con Yolanda, tus intentos de minar mi reputación en la oficina. Hoy has presentado deliberadamente una versión equivocada del contrato». «Jimena». Aurelio dejó el portapapeles a un lado y suspiró. «Creo que te estás volviendo paranoica. Solo hago mi trabajo e intento ayudarte a corregir tus errores». «¿Qué errores?». La voz de Jimena era cada vez más fuerte. «Llevo 8 años en esta empresa y nunca he cometido un error grave». «Entonces ha llegado la hora de la primera vez», replicó fríamente su marido. «La gente no es perfecta, todo el mundo comete errores». «¿Y Yolanda? ¿Vas a negar que tú también tienes una aventura?». Aurelio se levantó del sofá y empezó a pasearse por la habitación, claramente enfadado. «No tenemos una aventura. Yolanda es mi colega y la estoy ayudando a adaptarse a su nueva casa. Si ves algo sospechoso en esto, el problema está en tu cabeza, no en la realidad. Aurelio, toda la empresa ve cómo te comportas. Siempre estáis juntos, la acompañas a casa, le compras regalos». «¿Qué regalos?», preguntó bruscamente. Jimena se dio cuenta de que había dicho demasiado. Nunca había visto a su marido hacerle regalos a Yolanda, simplemente le salía en el calor de la emoción. «Te vi comprándole café y pasteles». «Dios mío», se rió Aurelio con sarcasmo. «¿Así que invitar a café a una compañera ahora se considera engañar?». «Jimena, pareces la esposa celosa de una telenovela barata». Sus palabras la hirieron. En todos sus años de matrimonio, nunca le había hablado en un tono tan despectivo. «Entonces, explícame por qué has cambiado. ¿Por qué te has vuelto fría en casa y agresiva en el trabajo? ¿Por qué mientes sobre dónde pasas las tardes?». «No miento a nadie». Aurelio se detuvo frente a ella con el rostro duro. «Estoy trabajando, intentando mantener a nuestra familia, y tú me estás interrogando y acusando de cosas que no han ocurrido». «Aurelio, por favor». Jimena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Hablemos con sinceridad. Si tenemos problemas, podemos resolverlos. Si ya no me quieres, el problema es», la interrumpió su marido, «que te has vuelto paranoica. Ves engaños donde no los hay y me culpas de tus propios fracasos laborales». «¿Mis fracasos laborales?». Jimena se levantó, sintiendo que la ira le subía al pecho. «Eres tú la que me ha tendido una trampa delante de mis compañeros. No engaño a nadie, solo señalo los errores cuando los veo. Si no te gusta, quizá deberías tener más cuidado en tu trabajo». Aurelio se dirigió hacia la salida de la habitación, pero Jimena le cerró el paso. «¿A dónde vais? Aún no hemos terminado de hablar». «He terminado», dijo él con frialdad. «Estoy harto de tus acusaciones y tus histerias. Me voy a casa de Manuel a pasar la noche». «¿A casa de Manuel?», interrogó Jimena. «¿El miércoles por la noche? ¿Hay alguna ley que prohíba visitar a los amigos los miércoles?». Cogió las llaves del coche y se dirigió a la puerta. Jimena oyó el portazo de la puerta principal, luego arrancó el motor y su marido se marchó, dejándola sola con pensamientos dolorosos y la creciente sensación de que su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos.
Se sentó en el sofá donde Aurelio había estado sentado hasta hacía unos minutos y trató de entender lo que había sucedido. Su marido no solo negaba lo evidente, sino que la culpaba a ella, haciéndola dudar de su propia percepción de la realidad. Pero Jimena sabía que no se estaba inventando problemas. Demasiada gente había visto su comportamiento con Yolanda, demasiados detalles no cuadraban en sus explicaciones. Lo más doloroso era darse cuenta de que Aurelio no solo la engañaba emocionalmente, sino que trabajaba activamente contra ella, socavando su posición en la empresa. Y ella no entendía por qué. ¿Realmente deseaba tanto deshacerse de ella que estaba dispuesto a destruir su carrera? La mañana del lunes comenzó con una inquietante llamada de la secretaria del director. Jimena apenas había tenido tiempo de entrar en su despacho y encender el ordenador cuando sonó el teléfono con un sonido agudo y exigente. ¿Jimena? Ignacio te ruega que acudas a su despacho lo antes posible. La voz de Carmen sonaba inusualmente formal, sin la habitual calidez matutina. Enseguida voy, contestó Jimena, sintiendo que algo frío se asentaba en su estómago. Se arregló rápidamente el pelo frente al espejo del cajón de su escritorio y se dirigió por el pasillo hacia el despacho del director. Por el camino, notó que algunos compañeros apartaban la mirada cuando ella aparecía y que unas risas ahogadas provenían del departamento de ventas. Aurelio y Yolanda estaban de pie junto a la máquina de café, pero esta vez no se abrazaban ni cuchicheaban. Su marido parecía serio y serio, explicándole algo a la chica sobre los documentos. La puerta del despacho de Ignacio estaba abierta y Jimena llamó a la jamba antes de entrar. El director estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con una gruesa carpeta de documentos delante. Su rostro, habitualmente amable, expresaba severidad y cierta vergüenza. «Siéntate, Jimena», dijo señalando la silla frente al escritorio. «Tengo que hablar seriamente contigo». Ella se acomodó en la silla, intentando parecer tranquila, aunque el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. Ignacio abrió una carpeta y sacó varias hojas con cifras y tablas. «Aurelio vino ayer a verme con una queja oficial sobre tu trabajo», comenzó el director, sin levantar los ojos de los documentos. Afirma que en los últimos meses has estado cometiendo errores sistemáticos en los informes financieros que podrían dañar gravemente la reputación de la empresa. Jimena sintió que se le iba la sangre de la cara. Se esperaba algo así después de la conversación de ayer con su marido, pero aún así la noticia la dejó estupefacta. «Ignacio, te lo puedo explicar». «Por favor, déjame terminar primero», la interrumpió el director. Aurelio aportó pruebas documentales, copias de informes con errores, correspondencia con clientes que se quejaban de inexactitudes en los cálculos e incluso una grabación de audio de una conversación con un representante del banco que expresaba su descontento con la calidad de nuestros documentos financieros. Le entregó varias hojas y Jimena empezó a estudiarlas. A primera vista, todo parecía convincente. Su firma bajo los informes, cifras y cálculos familiares. Pero al examinarlos más de cerca, se dio cuenta de que había cosas raras. En algunos de los documentos se habían cambiado las fechas, en otros se habían retocado las cantidades, y lo más importante, muchos de esos informes no los recordaba en absoluto. «Ignacio, estos documentos son falsos», dijo levantando la cabeza de los papeles. «Fíjate bien en las firmas, no son exactamente iguales a las mías. Y este informe, fechado el 15 de marzo, no lo escribí yo, ese día estaba enfermo con gripe». El director frunció el ceño, cogió una de las hojas y la examinó detenidamente. «Jimena, sé que te cuesta reconocer tus errores, pero…» «No son errores», le interrumpió Jimena, sintiendo que en su voz aparecían notas de histeria. «Aurelio fabricó deliberadamente estos documentos para desacreditarme». «¿Por qué iba a hacer eso?», preguntó Ignacio, y había duda en su voz. Jimena se dio cuenta de que estaba en una encrucijada.
Podía intentar explicar los verdaderos motivos de su marido hablando de su aventura con Yolanda, pero eso convertiría una cuestión laboral en una turbia disputa familiar. Por otro lado, el silencio significaba admitir su culpabilidad por algo que no había hecho. Aurelio y yo tenemos problemas personales, dijo por fin. Y está intentando utilizar la situación laboral para hacerme daño. Jimena. Ignacio suspiró y se reclinó en la silla. Te conozco desde hace años y siempre he apreciado tu profesionalidad, pero ahora tengo graves acusaciones sobre mi mesa con pruebas documentadas. Aurelio lleva en esta empresa casi tanto tiempo como tú y no puedo creer que sea capaz de un comportamiento tan despreciable. Pero lo es, insistió Jimena. Comprueba los originales de estos documentos en los archivos, compara las firmas con muestras, pide un certificado a la clínica sobre mi baja por enfermedad. No tenemos tiempo para investigar, la interrumpió el director. Mañana viene una comisión de la central a comprobar los estados financieros. Si encuentran los errores de los que habla Aurelio, podría costarle a la empresa un contrato importante. Jimena se dio cuenta de que la habían acorralado. Aurelio había elegido el momento perfecto para atacar, la víspera de una auditoría importante, cuando la dirección no tenía tiempo para investigar a fondo. «Tengo que despedirte», dijo Ignacio, con voz cansada. «A partir de hoy ya no trabajarás en Empaques del Valle. Carmen preparará todos los documentos necesarios». Las palabras del director sonaron como una sentencia. Jimena se sentó en su silla, incapaz de moverse, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que había construido a lo largo de los años. 8 años de trabajo impecable, una reputación de especialista fiable, el respeto de sus compañeros. Todo eso había desaparecido de la noche a la mañana, gracias a la perfidia del hombre en quien más confiaba del mundo. «Ignacio, dame al menos una semana para demostrar mi inocencia», le pidió. «La decisión es firme», contestó el director, evitando su mirada. «Lo siento, Jimena, pero no puedo arriesgar la reputación de la empresa». Se levantó lentamente de la silla, sintiendo que sus piernas se convertían en algodón. Le zumbaba la cabeza y aún no se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¿Podría sacar mis efectos personales de la oficina? Sí, claro. Carmen te ayudará con el papeleo. Jimena salió temblorosa del despacho del director. El pasillo estaba tranquilo. La mayoría del personal aún no había llegado al trabajo o estaba ocupado con sus tareas matutinas. Llegó a su despacho, cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Había pasado 8 años de su vida en aquella pequeña habitación con ventana al patio. Allí estaba su escritorio con una foto enmarcada de su boda, una estantería con literatura profesional que había comprado con su propio dinero, una maceta que regaba todos los días. Ahora todo le parecía extraño y lejano. Jimena abrió los cajones de su escritorio y empezó a meter sus objetos personales en la caja que había traído Carmen. Fotos, libros, un neceser, una blusa de repuesto que colgaba del respaldo de la silla por si se manchaba de café de repente. Cada objeto le recordaba los años que había pasado aquí, los proyectos en los que había trabajado, los compañeros con los que había compartido alegrías y problemas. A las 10:30, Paloma se asomó al despacho. Su amiga parecía preocupada y confusa. «Jimena, ¿qué pasa? Carmen me ha dicho que lo dejas». «Me han despedido», respondió Jimena sin levantar la cabeza de la caja. «Aurelio presentó una denuncia contra mí con documentos falsos». «¿Falsificados cómo?» Paloma entró en el despacho y cerró la puerta. «¿Estás segura?» «Completamente. Fabricó pruebas de mis supuestos errores y se las presentó a Ignacio. Y el director le creyó más a él que a mí». Paloma se agachó en el borde del escritorio, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Sabía que Aurelio te engañaba, pero no creía que fuera capaz de tanta mezquindad». «Supongo que yo tampoco lo conocía bien», dijo Jimena con amargura, guardando los últimos papeles en la caja. Se oyeron voces en el pasillo. Los empleados empezaban a llegar al trabajo.
Pronto la noticia del despido de Jimena se extendería por toda la empresa y ella no quería estar aquí cuando ocurriera. «Tengo que hablar con Aurelio», dijo recogiendo una caja de cosas. «Jimena, no», intentó detener la Paloma. «Ahora estás demasiado excitada». Al contrario, por primera vez en mucho tiempo veo la situación con claridad. Jimena salió de la oficina y se dirigió al departamento de ventas. Los empleados que encontró por el camino la saludaron tímidamente, percibiendo claramente que ocurría algo inusual. Aurelio y Yolanda seguían junto a la máquina de café, pero ahora se les habían unido varias personas de distintos departamentos. Cuando Aurelio vio a su mujer con la caja en las manos, se puso pálido. Yolanda también se fijó en Jimena e instintivamente dio un paso atrás, como si presintiera peligro. «Aurelio», dijo Jimena en voz alta, y todo el parloteo del pasillo se silenció. «Tengo que hablar contigo». «Jimena, no lo hagamos aquí», intentó calmarla su marido, lanzando miradas a los compañeros reunidos. «¿Por qué no aquí?» Su voz sonó por todo el pasillo. «¿No te daba vergüenza hablar de mi trabajo con los compañeros? ¿No te daba vergüenza quejarte de mí al director? ¿Por qué no hablar abiertamente?» Los empleados empezaron a reunirse, presintiendo que se avecinaba un escándalo. Caras curiosas se asomaban desde las oficinas vecinas. «¿Quieren saber por qué me despidieron?», continuó Jimena, dirigiéndose no solo a su marido, sino a todos los presentes. «Porque mi propio marido falsificó documentos para hacerme parecer una empleada incompetente». «Jimena, no sabes lo que dices», intentó intervenir Aurelio, pero le temblaba la voz. «No lo sé». Dejó la caja en el suelo y sacó unas sábanas. «¿Y esto qué es? ¿El informe que supuestamente escribí el 15 de marzo cuando yacía allí con 39 de fiebre? ¿O esta correspondencia con el banco en la que mi firma no parece auténtica?» Los compañeros empezaron a cuchichear y Jimena vio que algunos de ellos miraban los documentos con sorpresa. «Pero eso no es lo interesante», continuó, sintiendo que su rabia le daba fuerzas. «Lo más interesante es por qué mi marido querría despedirme». Aurelio intentó decir algo, pero Jimena no le dejó hablar. «Diles a tus colegas, Aurelio, ¿cuánto tiempo llevas teniendo una aventura con Yolanda? ¿Un mes? ¿Desde el primer día que entró en la empresa?» Yolanda palideció bruscamente e intentó apartarse con sigilo, pero Jimena se volvió hacia ella. «¿Alguna vez pensaste que estabas arruinando la familia de otra persona? ¿O no te importa porque lo principal es ganarte el patrocinio de una compañera con experiencia?» «Y a nosotros no es lo que piensas», susurró la chica. «¿No es?» Jimena rió con sarcasmo. «Entonces explícame qué es que un hombre casado te acompañe a casa todos los días, te compre regalos y pase más tiempo contigo que con su propia mujer». Casi la mitad de los empleados de la empresa ya se habían reunido a su alrededor. Algunos intentaban fingir que estaban ocupados con sus propios asuntos, pero todos escuchaban cada palabra. «Jimena, cálmate», intentó intervenir Aurelio. «Estás cogiendo una rabieta por nada». «¿Una rabieta?». La voz de Jimena se hizo aún más fuerte. «He trabajado en esta empresa durante 8 años sin una sola observación. 8 años siendo la fiel esposa de un hombre que resultó ser capaz de tenderme una trampa con una joven amante». Se volvió hacia los colegas reunidos. «¿Quieren saber la verdad? Mi marido no podía abandonarme porque temía el escándalo y el juicio, así que decidió hacerme desaparecer de su vida, despedirme del trabajo, manchar mi reputación, hacerme parecer una perdedora, y luego, probablemente, divorciarse de mí con el pretexto de que era una carga». Aurelio se quedó pálido, abriendo y cerrando la boca, pero no encontraba palabras. Yolanda se apretó contra la pared con claras ganas de caerse al suelo. «Bueno, el plan funcionó», continuó Jimena. «La verdad es que ya no trabajo aquí, pero hay una cosa que no has tenido en cuenta, querido marido. Voy a pedir el divorcio y voy a exigir que el tribunal examine estos documentos que tan hábilmente has falsificado».
Recogió la caja de cosas y se dirigió a la salida, pero a mitad de camino se dio la vuelta. Y a ti, Yolanda, buena suerte con tu nuevo novio. Recuerda que si es capaz de traicionar a una mujer, traicionará a otra. Jimena salió del edificio al son de las conversaciones excitadas de los compañeros que quedaban atrás. Solo cuando estaba en el coche se permitió llorar. Las lágrimas eran amargas, no solo de dolor y humillación, sino también de alivio. Por fin se había desvelado el secreto y ya no tenía que fingir que no pasaba nada. Sacó el teléfono y marcó el número de Paloma. ¿Puedo ir a tu casa?, preguntó intentando contener las lágrimas. Durante un buen rato. Claro que puedes, respondió su amiga. Salgo del trabajo. ¿Cómo que sales del trabajo? Solo son las 11:30. Después de lo que has hecho, Ignacio ha dejado salir pronto a todo el personal. La voz de Paloma era una mezcla de admiración y horror. Toda la oficina está hablando de ello. Jimena arrancó el coche y se dirigió a casa de su amiga, sin mirar atrás, al edificio que había sido su segundo hogar durante 8 años. Esta etapa de su vida había terminado y no tenía ni idea de lo que vendría después. Esa misma noche, Paloma le contó que Aurelio se pasó el resto del día intentando justificarse ante sus compañeros, alegando que Jimena se lo había inventado todo por celos y resentimiento, pero sus explicaciones no convencieron a nadie. Demasiada gente había visto su comportamiento con Yolanda, demasiados detalles convergían en las acusaciones de su mujer. Ignacio citó a Aurelio en su despacho para que diera explicaciones, pero solo pudo repetir su versión de la incompetencia de Jimena. Cuando el director pidió los documentos originales a los archivos, resultó que muchos de ellos habían desaparecido y los restantes no coincidían con las copias que Aurelio había presentado por la mañana. Yolanda presentó su dimisión ese mismo día, alegando motivos familiares. No se la volvió a ver por la oficina. Los primeros días en el piso de Paloma transcurrieron en un estado que podría calificarse de shock. Jimena se despertaba en el sofá plegable del salón y durante unos segundos no se daba cuenta de dónde estaba. Entonces, la realidad se le vino encima con toda su fuerza. El despido, la traición de su marido, su reputación arruinada en un solo día. Se quedó mirando al techo e intentó comprender la magnitud del desastre que se había abatido sobre su vida. Paloma se comportó con delicadeza, sin hacer demasiadas preguntas y dando tiempo a su amiga para recuperarse. Se marchó a trabajar temprano por la mañana, dejando el desayuno y notas de ánimo sobre la mesa, y por la noche cenaron en silencio, intercambiando de vez en cuando noticias de la oficina en Paques del Valle. Jimena se enteró de que Aurelio se esforzaba por explicar a sus compañeros la desaparición de documentos del archivo, e Ignacio se preguntaba cada vez más cómo había podido juzgar mal la situación. Al cuarto día, Jimena se dio cuenta de que no podía seguir tumbada en el sofá, compadeciéndose de sí misma. Había que actuar. Se sentó frente al ordenador de Paloma y empezó a redactar su currículum, eligiendo cuidadosamente las palabras para explicar el motivo de su despido del trabajo anterior. Era más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo escribir la verdad sin parecer alguien que está ajustando cuentas con un antiguo empleador? El mercado laboral de Guadalajara para financieros era bastante escaso, y la noticia del escándalo de Empaques del Valle se había extendido rápidamente entre los profesionales del sector. Jimena envió currículos a 8 empresas, pero 6 de ellas la rechazaron. En 2 casos, ni siquiera recibió una llamada, sino una carta formal en la que le decían que no era apta. Quizá deberíamos buscar trabajo en otro campo, sugirió Paloma durante la cena al final de la primera semana. Tu experiencia en finanzas puede ser útil en cualquier sitio. No quiero cambiar de profesión por las intrigas de Aurelio, replicó Jimena mientras cortaba el pollo que tenía en el plato. Soy una buena especialista y alguien lo agradecerá.
Al día siguiente, recibió una llamada de la empresa Soluciones Industriales, invitándola a una entrevista. Jimena conocía esta empresa. Se dedicaba a la producción de envases industriales y estaba considerada una de las principales competidoras de empaques del Valle. La empresa era más pequeña, pero tenía fama de innovadora y dinámica. La entrevista estaba prevista para el martes a las 10 de la mañana. Jimena se preparó a conciencia. Estudió la página web de la empresa, analizó sus resultados financieros en los últimos años, preparó preguntas sobre sus perspectivas, eligió un estricto traje azul oscuro que acentuaba su profesionalidad y llegó a la oficina 15 minutos antes de la hora acordada. El edificio de Soluciones Industriales era más moderno que las oficinas de su antigua empresa. El amplio vestíbulo con ventanas panorámicas, los muebles elegantes, las plantas vivas, todo indicaba que la empresa había invertido en crear un entorno de trabajo confortable. La recepcionista, una joven de unos 25 años, saludó a Jimena amistosamente y la condujo a una pequeña sala de reuniones. Pocos minutos después, entró en la sala un hombre de unos 50 años, alto, de pelo gris y atentos ojos marrones. Vestía un elegante traje gris y llevaba una carpeta con documentos. Emiliano Córdoba, se presentó, tendiendo la mano para un apretón. Director financiero de la empresa. Jimena Vázquez, respondió ella, notando el apretón de manos firme y seguro. Emiliano se sentó frente a ella y abrió la carpeta con su currículum. Estudió los documentos en silencio durante unos minutos, haciendo anotaciones de vez en cuando en los márgenes. Jimena intentó mantener la calma, aunque su futuro dependía de aquel hombre. Impresionante experiencia laboral, dijo por fin. 8 años en Empaques del Valle, responsable de los estados financieros de una gran empresa. Pero me interesa saber el motivo de su despido. Jimena respiró hondo. Decidió decir la verdad, pero lo más correctamente posible. Hubo un desacuerdo en la empresa sobre la política financiera. Mi enfoque de la contabilidad no coincidía con la visión de la nueva dirección, dijo. La nueva dirección, intervino Emiliano. Que yo sepa, Ignacio Moreno lleva más de 10 años al frente de Empaques del Valle. Jimena se dio cuenta de que sus palabras sonaban poco convincentes. Estaba claro que Emiliano conocía el mercado y a sus principales actores. Me refería a los cambios de enfoque de algunos de los empleados clave, intentó aclarar. Emiliano la miró atentamente y Jimena tuvo la sensación de que podía ver a través de ella, pero en lugar de seguir preguntando, cambió de tema. Háblenos de sus principales logros en Empaques del Valle. ¿Qué proyectos considera los más exitosos? La siguiente media hora se dedicó a hablar de temas profesionales. Emiliano hizo preguntas concretas sobre los métodos de elaboración de informes financieros, las peculiaridades de trabajar con clientes del sector de los envases, el conocimiento de programas y normas específicos. Jimena respondió con seguridad, sintiendo que poco a poco recuperaba su autoestima profesional. Tenemos algunos clientes problemáticos, dijo Emiliano. Empresas que retrasan constantemente los pagos o intentan renegociar los contratos a su favor. ¿Cómo te enfrentas a estas situaciones? Jimena dio algunos ejemplos de su experiencia, contando cómo había conseguido llegar a acuerdos con clientes difíciles sin comprometer los intereses de la empresa. Emiliano escuchó atentamente y a veces hizo preguntas aclaratorias. ¿Qué sabes de nuestros principales competidores?, preguntó. Además de Empaques del Valle, están Industrias del Norte, Texas Grupo y varias empresas más pequeñas, respondió Jimena. Cada una tiene sus propias ventajas. Empaques del Valle es más fuerte en el trato con grandes clientes, pero tienen equipos anticuados y un enfoque conservador de la innovación. Es una valoración interesante, comenta Emiliano. ¿Cuáles considera que son las ventajas de Soluciones Industriales?
A juzgar por vuestros resultados financieros y vuestras inversiones en nuevas tecnologías, os centráis en la calidad y el servicio personalizado al cliente, respondió Jimena. Es la estrategia adecuada para una empresa de su tamaño. La entrevista duró casi 1 hora. Al final, Emiliano dijo que se pondría en contacto con ella en una semana, pero Jimena se dio cuenta por su tono de que ya había tomado una decisión. Hay una pregunta más, dijo mientras se despedían. ¿Qué te parece trabajar con antiguos clientes de Empaques del Valle? ¿No tendría algún problema ético? Soy una profesional, respondió Jimena. Mi lealtad hay que ganársela, no recibirla por defecto. Al día siguiente, Emiliano la llamó y le ofreció el puesto de contable jefe con un sueldo un 20% superior al de su anterior empresa. Jimena aceptó la oferta sin dudarlo. Su primer día en Soluciones Industriales resultó ser todo lo contrario a los últimos meses en Empaques del Valle. Sus compañeros la saludaron amistosamente. Emiliano le dio personalmente una vuelta por la oficina y le presentó al personal principal. El lugar de trabajo estaba equipado con un ordenador moderno y muebles cómodos. Dedica la primera semana a conocer nuestros procedimientos y nuestra cartera de clientes, le dijo Emiliano, mostrándole una pila de expedientes. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto conmigo o con Laura del departamento vecino. Jimena se sumergió en su trabajo con un entusiasmo que hacía años que no sentía. Aquí se valoraba su opinión, se escuchaban sus sugerencias y no se cuestionaba ninguna decisión. En pocos días ya había detectado varias oportunidades para optimizar los procesos financieros y presentó a Emiliano un plan detallado. Ideas interesantes, dijo Emiliano tras estudiar sus sugerencias. Vamos a intentar ponerlas en práctica. Poco a poco, Jimena empezó a darse cuenta de que muchos de los clientes de Soluciones Industriales le resultaban familiares. Eran las mismas empresas con las que había trabajado en Empaques del Valle. Conocer sus especificidades, características financieras y preferencias era una gran ventaja. Pudo ofrecer condiciones de pago más flexibles, tener en cuenta requisitos especiales de gestión de documentos y encontrar un terreno común en negociaciones complejas. El primer éxito serio llegó tras un mes de trabajo. Alimentos Frescol, uno de los principales clientes de Empaques del Valle, se dirigió a Soluciones Industriales con una solicitud de presupuesto para suministrar envases para un nuevo producto. Jimena conocía al director financiero de la empresa, Ricardo Vega, de un trabajo anterior y se dio cuenta de que la transparencia y la posibilidad de pago por etapas eran esenciales para él. Ricardo valora las relaciones personales, explicó a Emiliano. Si le proponemos reunirnos con él no en la oficina, sino para cenar en un buen restaurante, será una ventaja. Y asegúrate de preparar un presupuesto detallado con la posibilidad de ajustar los volúmenes durante los 3 primeros meses. La estrategia funcionó. Alimentos Frescol firmó un contrato de 1 año y fue un pedido bastante grande. Emiliano quedó satisfecho con el resultado y asignó a Jimena la supervisión de algunos clientes potenciales más. Tiene una buena intuición para trabajar con la gente, dijo tras concluir con éxito las negociaciones. Y un profundo conocimiento del mercado. El siguiente éxito fue aún más significativo. Fábrica de Dulces Tradicional, una empresa familiar de dulces y chocolates, llevaba muchos años trabajando con Empaques del Valle, pero últimamente no estaba satisfecha con la calidad del servicio. Jimena conocía al dueño de la fábrica, don Eduardo, un hombre de la vieja escuela que valoraba la estabilidad y la fiabilidad por encima de todo. A don Eduardo no le gustan los cambios frecuentes de gerente, le dijo a Emiliano. En Empaques del Valle ha tenido 3 personas distintas trabajando con él en los 2 últimos años, y eso le molesta. Si le garantizamos que yo seré personalmente su encargado y no cambiamos las condiciones de colaboración sin motivos serios, puede que considere nuestra oferta. Las negociaciones duraron casi un mes.
Don Eduardo vino varias veces a la oficina de Soluciones Industriales, se familiarizó con la producción, estudió muestras de envases. Jimena le acompañó en todo momento, respondiendo a sus preguntas y organizando reuniones con especialistas técnicos. Como resultado, se firmó el contrato y Fábrica de Dulces Tradicional se convirtió en uno de los principales clientes de la empresa. Emiliano implicaba cada vez más a Jimena en cuestiones estratégicas, pidiéndole su opinión sobre posibles inversiones y áreas de desarrollo. La confianza de Jimena en su profesionalidad iba en aumento. Al cabo de 3 meses, la invitó a su despacho para mantener una conversación importante. Jimena, me gustaría ofrecerte un ascenso, le dijo sin preámbulos. El puesto de subdirectora financiera, con el correspondiente aumento de sueldo y autoridad. No esperaba un ascenso tan rápido, pero se sentía preparada para los nuevos retos. ¿Cuáles serán mis responsabilidades?, preguntó. Además de los informes financieros, supervisarás las cuentas clave y participarás en el desarrollo de la estrategia de la empresa. De hecho, serás mi mano derecha. Jimena aceptó la oferta. Ese mismo día, firmó un nuevo contrato de trabajo y recibió las llaves de una oficina más grande, con ventanas que daban a la calle principal de la ciudad. Por la noche, se reunió con Paloma en una cafetería cercana a su casa para celebrar el ascenso. Su amiga parecía cansada. El ambiente en Empaques del Valle seguía siendo tenso tras el escándalo. Por cierto, Aurelio tiene serios problemas, dijo Paloma con una copa de vino. Ya ha perdido 3 clientes importantes en los últimos 2 meses. ¿A cuáles?, preguntó Jimena, aunque ya adivinaba la respuesta. Alimentos Frescol, Fábrica de Dulces Tradicional y alguna otra empresa de cosméticos. Ignacio está furioso y la excusa de Aurelio es que los competidores ofrecen precios de dumping. Jimena guarda silencio. No quería regodearse, pero la justicia estaba servida. Los clientes se fueron no por el precio, sino por la calidad del servicio y la pérdida de confianza en la empresa. ¿Cómo van las cosas con el divorcio?, preguntó Paloma. Mañana voy a firmar los papeles, respondió Jimena. Aurelio no se opone a mis condiciones. Probablemente teme que exija la división de bienes o la pensión alimenticia. Al día siguiente firmó los papeles del divorcio. El trámite duró menos de 1 hora, y cuando Jimena salió del juzgado no sintió alivio, sino una especie de vacío. 8 años de vida en común habían terminado con unos cuantos sellos en los papeles oficiales, pero la vida seguía y estaba llena de nuevas posibilidades. Después de otros 3 meses de trabajo en Soluciones Industriales, Jimena se convenció por fin de que había tomado la decisión correcta al aceptar la propuesta de Emiliano. La empresa crecía rápidamente, la cartera de clientes se ampliaba y su propio papel en este éxito era cada vez más importante. Supervisa ya 8 grandes contratos, cada uno de los cuales genera beneficios constantes. Resultaba especialmente gratificante darse cuenta de que muchos clientes acudían a Soluciones Industriales precisamente por su reputación y sus contactos profesionales. Los rumores sobre el escándalo de Empaques del Valle hacía tiempo que se habían disipado y los socios recordaban a Jimena como una profesional fiable y competente. Cuando llamaba a posibles clientes, presentándose como empleada de la nueva empresa, muchos escuchaban con interés las propuestas comerciales. Emiliano la llevaba cada vez más a reuniones estratégicas con la dirección de la sede central en Ciudad de México. Jimena sintió que sus horizontes profesionales se ampliaban a medida que participaba en la discusión de planes de expansión, el análisis de oportunidades de inversión y el desarrollo de nuevas líneas de negocio. A principios de diciembre, Emiliano le pidió que se quedara después del trabajo para mantener una conversación importante. Jimena se dio cuenta de que parecía a la vez contento y un poco excitado, como si estuviera a punto de darle una noticia importante. Jimena, tengo una propuesta para ti que podría cambiar radicalmente tu carrera,
comenzó, sentándose en la silla frente a su escritorio. Te escucho. La oficina central me ha ofrecido el puesto de directora de desarrollo regional con traslado a Ciudad de México. Es un ascenso importante y pienso aceptar la oferta. Jimena siente una punzada de decepción. A lo largo de su carrera se había acostumbrado al estilo de liderazgo de Emiliano, valorando su profesionalidad y equidad. La idea de tener que adaptarse a un nuevo jefe no era inspiradora. Enhorabuena, dijo, intentando disimular sus dudas. Es un merecido reconocimiento a tus logros. Gracias, pero eso no es lo importante. He recomendado a la dirección que te nombren en mi lugar. Jimena se quedó paralizada, sin comprender inmediatamente el significado de lo que estaba oyendo. ¿A mí? ¿Como director financiero? Así es. Durante nuestra colaboración, has demostrado que no solo eres capaz de desempeñar perfectamente las tareas actuales, sino también de pensar estratégicamente. Tus ideas para optimizar el servicio al cliente han aportado a la empresa un 30% más de beneficios. Es un resultado impresionante. Jimena sintió que el corazón le latía deprisa. El puesto de director financiero de una gran empresa era algo con lo que solo podía soñar hace unos meses. ¿Aceptó la dirección tu recomendación? Revisarán tu expediente y te entrevistarán, pero estoy segura de que la decisión será favorable. Tus resultados hablan por sí solos. Emiliano saca unos documentos del cajón de su escritorio y se los entrega a Jimena. Estas son las condiciones preliminares del contrato. El salario será el doble del actual, más primas con cargo a los beneficios de la empresa y un paquete social. También tendrás derecho a participar en las decisiones estratégicas del Consejo de Administración. Jimena miró las cifras y apenas podía creer lo que veían sus ojos. Hacía 6 meses había sido una empleada despedida con una reputación dañada, y ahora le ofrecían un puesto directivo con un sueldo que triplicaba los ingresos de Aurelio. ¿Cuándo es la entrevista? La semana que viene. La oficina central viajará a Guadalajara para reunirse con usted. Jimena pasó el fin de semana preparándose para la entrevista. Estudió los resultados financieros de la empresa de los últimos 5 años, analizó las tendencias del mercado de materiales de envasado y preparó una presentación con propuestas para seguir desarrollando el negocio. Emiliano la ayudó a ensayar sus respuestas a posibles preguntas y le dio información sobre las personas con las que se iba a reunir. La entrevista fue bien. Los representantes de la sede central, 2 hombres de mediana edad con trajes estrictos, le hicieron preguntas profesionales, le preguntaron por su visión de las perspectivas de la empresa y hablaron de los planes para ampliar la base de clientes. Jimena respondió con seguridad, sintiendo que su experiencia y conocimientos causaban buena impresión. 3 días después, Emiliano le comunicó la decisión oficial. Su candidatura había sido aprobada y asumiría el cargo de directora financiera de Soluciones Industriales a partir del 1 de enero. La noticia fue tan buena que Jimena apenas podía creer en la realidad de lo que estaba sucediendo. Esa misma noche tuvo una pequeña celebración con Paloma en el restaurante donde solían quedar después del trabajo. Su amiga se alegró sinceramente de su éxito, aunque se lamentó de que ahora Jimena sería demasiado importante para las reuniones amistosas. «Has pasado de empleada despedida a directora financiera en 6 meses», dijo Paloma levantando su copa de vino. «Eso sí que es un récord». «Solo tuve suerte de conocer a gente que apreciaba mis capacidades», replicó Jimena. «No solo suerte, has trabajado duro y has demostrado tu competencia. Por cierto, tengo noticias de Aurelio». Jimena se puso tensa. Desde el divorcio su ex marido no había intentado ponerse en contacto con ella y prefería no pensar en cómo estaba resultando su vida. ¿Qué había sido de él? Lo despidieron de Empaques del Valle la semana pasada, oficialmente por bajas ventas, pero todo el mundo sabe la verdadera razón. Ignacio lo aguantó durante mucho tiempo, pero cuando la empresa perdió otros 2 grandes clientes, se le acabó la paciencia.
Jimena escuchó la noticia en silencio. No sintió satisfacción ni lástima, solo indiferencia ante el destino de un hombre que había estado cerca de ella. ¿Y Yolanda? Entró a trabajar en Texas Grupo por aquel entonces, después de que te despidieran. Dicen que su romance terminó cuando Aurelio empezó a tener problemas en el trabajo. Resulta que ella no salía con él por gran amor. Jimena sonrió. A veces la justicia triunfaba por sí sola, sin el esfuerzo de nadie. Las semanas siguientes transcurrieron preparándose para su nuevo puesto. Emiliano la introdujo en los entresijos del funcionamiento del departamento financiero, le pasó casos para proyectos clave y le presentó contactos en otros departamentos. Jimena se sentía como una estudiante antes de un examen importante, nerviosa, pero segura de sus conocimientos. El 11 de enero asumió oficialmente sus funciones como directora financiera. Su propio despacho espacioso con ventanas panorámicas, una secretaria, subordinados que se dirigían a ella como SRA, directora. Todo esto parecía irreal después de la reciente agitación. Jimena se mudó de Paloma a su propio piso, un apartamento de 2 habitaciones en un buen barrio, con muebles y electrodomésticos modernos. Por primera vez en años, podía permitirse comprar lo que quería sin tener que contar cada peso ni coordinar los gastos con su marido. El trabajo consumía la mayor parte de su tiempo, pero Jimena no se quejaba. Elaboraba con entusiasmo planes para el desarrollo de la empresa, buscaba nuevos mercados y optimizaba los procesos financieros. Los resultados no tardaron en llegar. Ya en el primer trimestre, los beneficios de Soluciones Industriales aumentaron un 15%. En marzo, Paloma la llamó con más noticias sobre Aurelio. Sigue sin encontrar trabajo. Ha solicitado trabajo en varias empresas, pero le han rechazado en todas. Dicen que, tras el escándalo de Empaques del Valle, su reputación ha quedado seriamente dañada. ¿Dónde vive? Alquila una habitación en un piso comunitario a las afueras de la ciudad. Tiene un aspecto horrible. Ha adelgazado, bebe a todas horas. Ayer me lo encontré cerca del supermercado. Llevaba una chaqueta vieja y era evidente que necesitaba dinero. Jimena escuchó estos detalles sin mucha emoción. Aurelio eligió su propio camino y ahora recoge los frutos de sus propias acciones. El desagradable encuentro ocurrió a finales de marzo, cuando Jimena volvía a casa después de un día de trabajo. Estaba aparcando el coche en la puerta de su casa cuando vio una figura familiar en la entrada. Aurelio tenía muy mal aspecto, sin afeitar, con la ropa arrugada y los ojos rojos. A pocos metros olía a alcohol. «Jimena», la llamó cuando salió del coche. «Tengo que hablar contigo». Ella se detuvo, estudiando a su ex marido con la mirada. En 6 meses había cambiado hasta volverse irreconocible. No quedaba ni rastro del confiado gerente. «¿De qué tenemos que hablar, Aurelio?» «De que tienes que ayudarme», se acercó tambaleándose. «No tengo nada de dinero, no encuentro trabajo, vivo en un agujero en las afueras. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver?» Su voz se hizo más fuerte. «Ahora eres un gran jefe, ganas mucho dinero, vives en un bonito piso, y yo me he quedado sin nada». Jimena sacó las llaves y se dirigió a la entrada, pero Aurelio le cerró el paso. «No puedes pasar así como así. Estuvimos casados 8 años». «Lo estuvimos», asintió ella, «hasta que decidiste traicionarme y destruirme». «Yo no traicioné a nadie», agitó los brazos atrayendo la atención de los transeúntes. «Yo solo quería salir de un mal matrimonio, pero eso no significa que tengas que odiarme». Jimena lo miró sorprendida. Ni siquiera ahora, en su patético estado, se daba cuenta de la magnitud de lo que había hecho. «Aurelio, falsificaste documentos para que me despidieran. Has mancillado mi reputación delante de mis colegas, intentaste arruinar mi carrera por tu amante, ¿y ahora quieres que te ayude? Pero si tienes éxito». La agarró del brazo. «Eres director, ganas más que antes.
Si no te hubiera echado de Empaques del Valle, te habrías pasado el resto de tu vida como una aburrida contable. Jimena le soltó la mano y se apartó de él. La insolencia de aquellas palabras la dejó atónita. ¿Así que crees que debería estarte agradecida? Sí, asintió Aurelio como explicando una verdad evidente. Yo te di el impulso para una nueva vida. Si no hubiera sido por mí, nunca habrías decidido cambiar de trabajo. Eres demasiado cobarde para dar un paso así. Aurelio, habló Jimena despacio con zancada, ni siquiera ahora te das cuenta de lo que has hecho. Crees que traicionar a tu mujer es normal, siempre y cuando te haya llevado a buenos resultados. No es traición, es una coincidencia. Me enamoré de otra mujer. Quería empezar una nueva vida. ¿No tenía derecho a hacerlo? Sí, lo tenías, pero podías haberte marchado en vez de intentar destruirme. Aurelio se frotó la cara con las manos y la miró con desesperación. Vale, quizá no hice lo mejor, pero ahora mismo necesito ayuda. Dame algo de dinero al menos durante el primer tiempo, hasta que encuentre trabajo. ¿Cuánto necesitas? Aurelio tenía una expresión de esperanza en el rostro. 10,000 pesos, para alquilar un piso decente y vivir un par de meses. Jimena sacó el monedero y le entregó unos billetes pequeños. Aquí tienes 200 pesos, para vivir sobrio un par de días. ¿200? Cogió el dinero y lo miró perplejo. Pero si he dicho que necesitaba 10,000, dije 200, y eso es más de lo que te mereces. Jimena, no lo entiendes. La voz de Aurelio se hizo suplicante. No puedo vivir en el agujero en el que estoy ahora. Necesito un piso en condiciones, ropa decente para las entrevistas de trabajo, dinero para la comida. Entonces consigue un trabajo, cualquier tipo de trabajo. Cargador, vendedor, guardia de seguridad. Deja de beber y empieza a trabajar. Pero soy gerente, tengo un título universitario. No puedo trabajar de cargador. Sí que puedes, dijo Jimena con calma, pero no quieres. Sientes que el mundo te debe algo por tu educación y tus méritos pasados, pero el mundo no le debe nada a nadie. Aurelio estaba de pie ante ella, balanceándose sobre sus pies, y Jimena vio que la ira y la desesperación luchaban en sus ojos. Te has vuelto cruel, dijo al fin. Antes eras amable, compasiva, ahora te has convertido en una revista desalmado. ¿Sabes, Aurelio?, sonrió Jimena, tienes razón en una cosa. Realmente he cambiado. Antes era una mujer ingenua que creía en la honradez y la integridad de las personas, que pensaba que si tratas bien a tus seres queridos, ellos también te tratarán bien a ti. Sacó las llaves y abrió la puerta principal. Y ahora me doy cuenta de que la bondad tiene límites, y que algunas personas no merecen ayuda ni simpatía. ¿Así que no me vas a dar el dinero? Ya lo hice. 200 pesos. No me pidas más. Pero soy tu ex marido. Vivimos juntos 8 años. Eso significa algo. Jimena se detuvo en la puerta y se volvió hacia él. ¿Sabes lo que te debo, Aurelio? Lo único que puedo agradecerte es la lección. Me has demostrado lo inútil que puede llegar a ser un hombre en quien confías. Gracias a ti he aprendido a valorarme y a no dejarme manipular por los demás. Jimena, espera. No vuelvas por aquí, le interrumpió ella. Si te vuelvo a ver fuera de mi casa, llamo a la policía. Jimena se dirigió a la entrada y cerró la puerta de un portazo. A través de la ventana del vestíbulo, vio a Aurelio de pie en la acera, mirando el edificio, y luego alejándose lentamente, encorvado y balanceándose al andar. Mientras subía en el ascensor hacia su piso, Jimena pensó en lo mucho que había cambiado su vida en el último año. El dolor de la traición había desaparecido hacía tiempo, el resentimiento había sido sustituido por la indiferencia y el miedo al futuro por la confianza en sí misma. En su nueva vida no había lugar para personas que solo le traían decepciones. Había nuevos proyectos, nuevas metas, nuevas oportunidades, y Jimena estaba preparada para afrontarlos.